quien no duerme porque escribe todo el día y ya va en la página 150.424 de su libro Reyes y Emperadores de Europa. Acércate al micrófono, mi querido Pedro. O mira, pásate para acá, te puedo molestar, perdón, Fernando. Es Pedro Fernández, Reyes y Emperadores de Europa, y el otro día me ganó el tiempo hablando de Luis XIV, el emperador, el rey, el absolutista, el que volvió a París, a Francia en general, en oro. Y hablemos un poquitín más de él y vámonos con todo lo que nos quieres contar de este rey francés, mi querido Pedro. Gracias, Eddie. Sí, el martes nos quedamos a la mitad del programa. Hablamos mucho sobre todo de la vida en el Palacio de Versalles, ¿no? En el complejo de edificios de Versalles, pero no hablamos mucho de su vida como político, como rey, ¿no? Y la historia de Francia en esa época. Luis XIV llega al trono muy joven, 5 años apenas. Su mamá, que era amante del primer ministro Mazarino, que fue primer ministro de su padre, parece que se casó en secreto con él, de hecho, asumió la regencia durante mucho tiempo. No tanto, del que debían de haber asumido mucho más la regencia de lo que estuvieron. A los 14 años, Luis XIV asume de lleno el gobierno y a partir de entonces asume una política de engrandecer a Francia. Hay que recordar que él es el tercer Borbón. Para que los Borbones llegaran al trono de Francia hubo que pelear mucho. Hubo muchas guerras civiles que debilitaron a Francia, y con la llegada de Luis XIV todo esto ya está sanado, ya están sanadas las guerras religiosas, ya está sanada la hacienda, entonces Francia puede empezar su engrandecimiento. Dos son los principales vectores de la política exterior de Luis XIV. Uno, llevar a Francia a sus fronteras naturales. Francia durante muchísimo tiempo sufrió las invasiones de otros países, de otras potencias, luchas con el Imperio Alemán, luchas con España sobre todo. Y lo que quería hacer Luis XIV es tener fronteras que fueran defendibles. Los Alpes en Italia, el Rin contra Alemania y los Pirineos contra España. Entonces a eso dedicó su política exterior durante todo su reinado. Ahora, a partir de Luis XIV es cuando Francia emerge como potencia europea y mundial. ¿Cuál es la explicación para esto? Primero, Francia es el 4º país más poblado del mundo en esa época. Detrás de China, detrás de la India y detrás de Rusia. Por otro lado, hay una invención militar, es bien importante esto. Todos los imperios o todas las naciones que llegan a ser potencia, normalmente es por algún tipo de revolución militar. Por ejemplo, el Imperio de Alejandro Magno, la Falange. El Imperio Romano, la Legión Romana. Después las caballerías de la Edad Media. El Tercio Español, de los arcabuceros y los piqueros. Y durante Luis XIV, el periodo de Luis XIV, se hace una invención que nos parece tonta y común, pero es la bayoneta. La bayoneta, ese cuchillo que va calado al cañón de los rifles, se inventó en Bayona, por eso se llama bayoneta. Y ya no se usaban los piqueros, ahora se usaba la bayoneta que iba integrada dentro de él. Entonces eso ahorra muchísimo espacio, tiempo, formaciones. Es muy complicado de explicar, pero eso hace que cambie completamente la estrategia militar en Europa, ¿no? Y eso lleva a Francia a ser una potencia militar en todos los sentidos. Si bien es muy diferente a Napoleón, porque son ideologías completamente diferentes y no se puede comparar con Napoleón porque es otra personalidad, lo que intenta hacer Luis XIV es un poco lo que trata de hacer Napoleón, hacer de Francia la potencia hegemónica de Europa. Esto no le va a convenir a nadie, por lo tanto está continuamente en guerras con Inglaterra, con España, con Alemania, etcétera, ¿no? Se va a pasar peleando con todos ellos. Esto lo que va a lograr, hace rato que dijiste que convirtió en oro a Francia, la realidad es que la deja completamente quebrada. Francia está completamente quebrada. El presupuesto se iba todo en la corte de Versalles y en los ejércitos. Pero todo era brillo alrededor de Luis XIV. Sí. La gente quería estar cerca de Luis XIV y a donde iba él era el lujo total. Completamente. De hecho, él dictaba la moda, dictaba cómo se hacían los muebles, dictaba el arte, la literatura, la pintura. Esto es muy importante, tienes mucha razón en eso. Brillaba todo en Versalles. De hecho, toda la pintura de la época toca temas grandiosos. Es rarísimo ver cuadros de la época de la gente común, de campesinos. Hay que verdaderamente buscarlos para encontrarlos. Todo es de la corte, de batallas, del rey, de cosas como engrandecidas, ¿no? No hay acercamiento a eso. Pero sí es cierto, y por eso el Rey Sol, lo platicamos el programa pasado. El Rey Sol, porque él lo que no estaba cerca de él no era alumbrado, no tenía luz, entonces prácticamente no existía. Pero también lo dijimos, había nobles que decían,
más de 3 meses fuera de Versalles, mejor muerto, ¿no? O cuando se echaba el rey algún comentario de este cuate, igual ya no lo volvemos a ver, bueno, era el exilio, no tenía que decir nada más. Era el exilio y era la muerte social, y la muerte económica parece noble. Y también hablamos de todas las cursilerías que se hacían en esa época, ¿no? Lo que no dijimos es, en Versalles se llega a un máximo de... Siempre hubo amantes, siempre hubo flirteos y coqueterías entre las cortes europeas, siempre. Pero en Versalles se llega a esa sutileza y esa galantería tan... como un pavo real bailando de una manera tan... ¿cómo te lo explicaré? Elegante, delicada. Tan sofisticada, sutil, se llega a su apogeo en Versalles, ¿no? Esas pelucas, esos bailes, todas esas cosas que hacían. Pero todo era máscara, era todo atrás de máscara, porque con esas pelucas y esos uniformes o esos vestuarios se escondía la mugre entera. Completamente. Pedro. Si bien Versalles fue el ejemplo para cualquier edificio construido posteriormente, nadie igualó a Versalles. Peterhof en Rusia, el Palacio de Catalina del Tsarskoye-Selo en San Petersburgo tampoco, Sanssouci en Poznan de Federico el Grande, ninguno lo igualó. Pero no había baños, Los cientos de nobles que vivían en Versalles tenían que irse a rincones a hacer sus necesidades. Entonces Versalles, como dice Imagínate el autor, las cortinas, mano. Imagínate las cortinas, imagínate los rincones, ¿no? Los Steppenscheit ahí en el pasillo prácticamente. No siempre olía a flores Versalles, eso es una realidad, ¿no? Detalles como eso que no eran costumbres de la época, no es que estuviera mal construido Versalles, no se acostumbraba a hacer esas cosas. Y por supuesto los perfumes tienen auge en ese momento, la moda que sigue dictando Francia, ¿no? Desde entonces nace en la época de Luis XIV. Él, al ser el primer consumidor de arte, de moda, de estilo, él dictaba todo eso, ¿no? De hecho, el francés se convierte en la lengua de moda de toda Europa. Las cortes europeas hablaban francés. El último zar de Rusia, en su familia, en la corte, hablaban francés. Era lo que se usaba. Como ahora se habla inglés. Y decían, voy a Le Pupú. Voy a Le Pupú, a la Cornet, a la Cornet. Le Pupú. A la Coctiné. Sí. Antes fue el griego, fue el francés y ahora es el inglés, ¿no? Y posiblemente el futuro es el chino. Lo dudo porque es muy difícil de aprender, ¿no? Yo nunca he visto una película, Pedro, donde hablen de toda esa parte oscura de el gran auge de Francia, porque atrás de el auge y la riqueza y todo ese misterio que también manejaban y los secretos y el espionaje, porque había una fuerza de espionaje tremenda, todo el mundo era espiado, pero nunca he oído, nunca he visto ninguna película de cómo se vivía realmente en esos palacios. Las miserias de todos los días y la miseria de la clase común y de todo esto. Es correcto. Sí, los dientes, por ejemplo. ¿No? Es rara la película que te muestra los dientes de la gente de la época. Los dientes se les caían muy pronto. Y eso porque en el cine no te dejan oler, porque si te pudieran pasar el aroma del aliento de esa gente. Déjame ir a Noticias en Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Luis XIV limitó el poder parlamentario, exigió el registro inmediato de sus decisiones y sustituyó sus funciones judiciales por medio del Consejo Real. Luis XIV fue el hombre que recibió más tributos y que ejerció su poder mediante cartas selladas en el que notifica su voluntad a cualquier corporación o a cualquier súbdito. Es decir, la ley, solo la de él. ¿No, querido Pedro? Pedro Fernández, quien escribe Reyes y Emperadores de Europa, nos habla hoy de Luis XIV. Efectivamente, no había más ley que la de él. Sí, ya ves que le adjudican la frase del Estado soy yo. No sabemos si realmente la dijo, pero él se manejaba de esa manera. No tanto que él estuviera por encima del Estado, porque era verdaderamente un personaje trabajador. Trabajaba muchas horas al día, era un hombre dedicado, administrado, sí estaba metido en su chamba, no era todo bailes, paseos por los parques, amantes, etcétera. No, sí era un tipo muy, muy dedicado, ¿no? Sí era muy dedicado a su trabajo, pero sí, su palabra era ley. Y como dijimos, ley en todos los ámbitos, desde la moda hasta los muebles, hasta la pintura, el teatro, todo. Y todo eso inundó toda Europa. La referencia, el faro de la cultura fue Francia a partir de entonces, ¿no? ¿Cómo era su política exterior? La política exterior, como dijimos al principio, él lo que quería era que Francia tuviera límites naturales para evitar las invasiones extranjeras. Pero
Todo esto lo mete en una serie de guerras con Holanda, luchas comerciales con ellos, con Inglaterra, etcétera. Pero lo que realmente lo va a iniciar su declive al final es que en España hay una cuestión sucesoria. El último Habsburgo, que es Carlos II, que sufría de cierto retraso mental y no podía dejar herederos, decide poner en su testamento antes de morir que le suceda el nieto de Luis XIV, que es Felipe Duque de Anjou. Ajá. Esto causa en Europa, bueno, una locura, porque son la misma familia. Es como juntar a... Un embajador alguna vez lo dijo, a partir de entonces ya no hay Pirineos, como si se fueran a juntar en Francia y España. Eso jamás pasó. Pero toda Europa temía que con el imperio colonial español, la fuerza de España, las posiciones españolas en Flandes y en Italia, más el poder de Luis XIV en Francia, iban a ser una potencia mundial, bueno, imparable. Por lo tanto, se inicia una guerra de sucesión, la llamada Guerra de Sucesión Española, en la que los Habsburgo alemanes, si nos acordamos en algún programa que dijimos que cuando Carlos V muere, no le deja su herencia toda a Felipe II, a él le deja España y Flandes, y a su hermano le deja Alemania. Entonces se separan entre los Habsburgo. Los Habsburgo alemanes quieren recuperar a través de una rama colateral el trono español en contra de lo que proponía Luis XIV de poner a su nieto en el trono. Todo esto causa una guerra larga, penosa, etcétera, que termina ganando Luis XIV, pero a costa de un precio altísimo. España tiene que ceder todas sus posesiones fuera de España, es decir, lo que es Bélgica, Holanda, el Franco Condado, partes del norte de Italia, y solo se queda con sus colonias. Y esa guerra desgasta tanto a Francia que la deja completamente empobrecida. Al momento de morir Luis XIV, la hacienda está deshecha. Él entra en una depresión fuertísima, muere bastante grande, de hecho, muere de 77 años. ¿Cuántos años de imperio? Él reinó 72 años, que fue tan largo su reinado. ¿Pero cómo? ¿Entró de 8 años? Él asume el trono a los 5, a los 5 años. Es lo que declara mayor edad a los 14 y empieza a gobernar de facto, pero él asume el trono a los 5 años, entonces vive alrededor de los 77. Reina 72, es tan largo su reinado, para la época además que morían mucho antes, que su heredero no es su hijo, ni su nieto, sino su bisnieto. Su bisnieto, Luis XV, es el que hereda el trono. Todos se van muriendo, el delfín, el gran delfín, como los iban llamando, se van muriendo y tiene que heredar el trono a su bisnieto, Luis XV. Hubo un suceso en el que la esposa de Luis XIV, cuando deciden casarse, tiene que renunciar a todas las propiedades que tenían, que es su esposa María Teresa, y tuvo que renunciar a todos los derechos de sucesión, ¿no? María Teresa era una Habsburgo, y tenía derecho de sucesión en varias regiones de Europa. Entonces, al momento que se casan, ella tiene que renunciar a esas propiedades, porque de otra manera se hubieran juntado una serie de propiedades Habsburgo en el centro de Europa con las de Luis XIV. Tienen que renunciar, pero él renuncia cuando se casan. Sin embargo, después la reclama y hay una guerra. Las guerras europeas de Luis XIV son larguísimas y son muchísimas. Por eso existe este salón que hicieron, ¿no? El salón en Versalles hay un salón dedicado especialmente a las guerras, es el de Marte, o de una cosa así se llama, ¿no? Que es dedicado a estas cosas, de tantas batallas y guerras que luchó. Enemigo tremendo del rey de Inglaterra también. Enemigo tremendo del rey de Inglaterra. De Guillermo de Orange, ¿no? De Orange. Sí. A él reinó tanto tiempo que le tocaron, de hecho, 4 reyes, ¿no? 3 reyes ingleses. Carlos I, que muere decapitado por absolutista. Le sucede su hijo Carlos II, que por tendencias absolutistas es quitado del trono. Y llega Orange, que estaba casado con la hija de Carlos II. Sí, enemigos acérrimos, ¿no? Por la competencia comercial con Holanda, por el equilibrio político del continente, etcétera. Y por eso Holanda tiene un gran poder económico. Todo eso. Es la zona más rica de Europa en esa época. Pedro Fernández, ¿cómo te seguimos? ¿Cómo te escribimos? Me escriben en mi correo pedrofdz67@hotmail.com. pedrofdz67@hotmail.com.